Bienvenidos a la clase número 7 del curso Vida de Cristo. Ya hemos hablado del ministerio de Juan el Bautista que preparaba el camino para Cristo. Y ahora miramos el bautismo de Cristo mismo por Juan el Bautista y las tentaciones de Cristo. Vamos a mirar esto en dos pasajes brevemente, empezando con Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice Mateo: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, la versión de Marcos es muy parecida a esa. Juan no tiene una versión del bautismo, pero Lucas 3 agrega unos detalles. Así que vamos a capítulo 3 de Lucas, versículos 21 y 22. Dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Parecido, pero unos detalles interesantes. Primero miramos el motivo del bautismo. Nosotros estamos acostumbrados a predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen a Cristo, y una parte importante del mensaje es que necesitas a Cristo, necesitas bautizarte porque necesitas cambiar tu vida y arrepentirte de los pecados que has cometido. Bueno, en el caso de Cristo, obviamente, esa prédica no funciona porque Cristo era perfecto. La pregunta pues es: ¿por qué se bautizó? Como Juan decía: Yo necesito ser bautizado por ti. Yo no soy quien que debo bautizarte a ti. Pero Cristo dice a Juan: queremos cumplir toda justicia. No sabemos todo lo que significa esa frase. Él quería satisfacer todo el requisito de la ley. Él quería complacerle totalmente a Dios. Y por algún motivo, para cumplir toda justicia, la justicia de Dios que Dios proveía, y Cristo que iba a ser nuestra justicia, era necesario para él bautizarse. Así que lo hizo por obediencia. También vemos quizás otro motivo para el bautismo de Cristo, que es para darnos un ejemplo. Si Él nos va a pedir que nos bauticemos, si vamos a imitarlo en el bautismo y en la muerte, también debemos hacerlo. Quizás por eso lo hizo también. Y cuando habla del bautismo, dice que orando, en Lucas pone ese detalle, dice: orando, el cielo se abrió. Interesante, dijimos antes en las introducciones a Lucas, que Lucas enfatiza mucho la oración. Y aquí él es el único autor de los 4 evangelios que pone ese detalle, que orando, el cielo abrió. Quizás una pista, una clave para nosotros también, que muchas cosas ocurren cuando oramos, hasta abrir el cielo. ¿Y qué pasó? Que dice que el Espíritu de Dios bajó como paloma. No sabemos si realmente era una paloma física o si es una descripción que se parecía a una paloma bajando. No sabemos exactamente lo que era, pero dice en forma corporal, así que quizás era como una paloma. Si fue así, yo me pregunto si la gente entendía todo lo que pasaba, porque Jesús y Juan están ahí en el agua, y después salen del agua y oran, y de repente hay una paloma o algo parecido bajando, está sobre Cristo, hay una voz del cielo, y yo me pregunto, ¿entendía la gente? ¿Miraba todo? ¿Captaba lo que estaba pasando realmente? Porque vemos otros ejemplos en el ministerio de Cristo cuando las cosas pasaban y la gente las ignoraban o no entendían. Por ejemplo, en capítulo 12, cuando Cristo dice que ya es hora para Él para morir, para eso ha venido.
y él dice, Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre contesta desde el cielo, lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Y en el texto de Juan dice algo interesante. Dice que algunos escucharon esa voz, como Cristo, por supuesto, sabían lo que era y lo que decía. Otros pensaban que un ángel había hablado y otros pensaban que había tronado, que era trueno nomás. No captaban la idea de que Dios les había hablado ahí mismo. Por eso me pregunto si ellos captaron todo lo que pasó y vieron el significado. Yo he estado en el río Jordán y estaba mirando por la zona y había muchos pájaros volando. Y yo me pregunto si la gente miraba los pájaros y las palomas volando y uno que paró sobre Cristo y dijeron, qué vergüenza que esa paloma durante el bautismo así está sobre él. ¿Entendieron realmente lo que significaba esa paloma? Me imagino que algunos sí entendieron y quizás otros no. ¿Y cuántos escucharon y entendieron la voz del cielo que afirmaba el placer del Padre hacia su Hijo? No sabemos. Ojalá todos hayan entendido. Pero mirando al resto del ministerio de Cristo es probable que algunos no lo hayan entendido. El bautismo de Jesús, pues, indica que Jesús es el verdadero profeta, hijo y siervo de Dios. Dios está poniendo su espíritu, literalmente, sobre él en esta historia y simbólicamente para el resto de su ministerio. Y Lucas especialmente enfatiza el papel del Espíritu cuando lo guía, ¿sí? Lo guía al desierto, lo guía a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque Dios está usando el Espíritu para guiarlo en todo sentido. Si miramos a Isaías, hay varios pasajes importantes. Estos papeles de profeta, de hijo, de siervo de Dios. En Isaías 61:1, por ejemplo, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Vemos esa profecía mesiánica repetida después en el ministerio de Cristo. Aquí Mateo está conectando, y Lucas también, están conectando a Cristo con esta bendición, con esta promesa en Isaías 61. El profeta de Dios, el Mesías, tiene el Espíritu de Dios sobre él. También en Isaías, en capítulo 42, tenemos otra profecía mesiánica famosa, y dice en versículo 1 de 42, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones». Y otra vez, ese pasaje, esa promesa mesiánica, se repite varias veces en los evangelios. Dios pone su espíritu no solamente sobre Cristo como profeta, sino Cristo como siervo también. Y finalmente, en Isaías 11, otra vez empezando en capítulo 1, versículo 1, 1 al 4, pone su espíritu sobre el rey davídico. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así que en este bautismo hay muchas cosas que están pasando. Los judíos que están ahí y tienen en mente las promesas mesiánicas, quizás captan algo de lo que está pasando. Si entienden que la voz de Dios afirma a Cristo como su Hijo, si entienden la paloma como el Espíritu, la bendición de Dios también, quizás conectarán ese suceso en el río Jordán con estas promesas de Isaías y dirán, este es el Cristo que Dios iba a mandar.
pero es probable que muy pocos en ese momento hayan entendido lo que estaba pasando frente a ellos. Y es interesante ver que el que va a bautizar en el Espíritu, como prometía Juan, ahora recibe el Espíritu en el bautismo primero. Otra vez, dando un ejemplo para seguir nosotros. La paloma es interesante. Quería tomar un pequeño desvío para mirar brevemente eso de la paloma. ¿Por qué una paloma? ¿Por qué lo hizo Dios así? Tertulio nos recuerda que las palomas en la antigüedad eran importantes. Miramos hacia atrás en la Biblia la historia de Noé y el arca y vemos que la paloma llegó ahí después del diluvio, o estaba en el arca, y Noé mandó a la paloma para ver si había tierra seca donde podían ya aterrizar para empezar de nuevo sus vidas. Entonces, después de este diluvio, por el cual la iniquidad del mundo viejo fue quitada, o sea, después del bautismo, vemos que Noé está mandando esa paloma. Y en un sentido es un mensajero para proclamarles a todos que ya había terminado el diluvio, que Dios ya no iba a hacerlo más, la ira de Dios se iba a quitar. Entonces la paloma sale del arca y vuelve finalmente una vez con una rama de olivo que interpretaban como una señal de paz entre las naciones. La paloma en los tiempos antiguos se entendía como señal de bendición divina. Era bien conocida esa señal por cualquier hombre. Entonces, los que leen este texto van a mirar la paloma y por lo menos van a entender que Dios mandaba una bendición a Cristo, ¿sí? Que le afirmaba, por lo menos en algunos aspectos. Dios está utilizando esa imagen conocida para bendecir a Cristo frente a todos. En el caso de Noé, la paloma guió a esta familia a la salvación, en cierto sentido, y en el caso de Cristo, la paloma de Cristo, el Espíritu Santo, guía a la familia de Dios a la paz eterna a través de Jesucristo. Interesante la conexión, quizás no es tan importante, pero creo que está ahí por un motivo bueno. Al pasar decimos también esto, que la vida de Cristo vemos como paralela en muchos aspectos a la vida de la nación de Israel. No en todo detalle, pero hay algunos paralelos importantes. Por ejemplo, había matanza de niños, los primogénitos en Egipto, y aquí cerca del nacimiento de Cristo, un poco después, una matanza de los niños de Belén. Había un tiempo en Egipto para la nación de Israel, y ellos después salieron de eso. Y Cristo también fue a Egipto por un tiempo para protección y salió, como dice en Mateo. Había un tiempo en el desierto. En el caso de Israel era por sus pecados, mayormente por su falta de fe. Tenían que seguir en el desierto unos cuantos años. En el caso de Cristo era un tiempo de preparación para su ministerio. Y por supuesto había un tiempo de milagros, en el cual Dios mostraba su poder y su favor hacia su pueblo mientras les guiaba. Y por supuesto todo el ministerio de Cristo estaba lleno de milagros. Y había otros paralelos, pero quiero que noten en el ministerio de Cristo cuántas veces la vida de Cristo copia o imita lo que era la vida de la nación de Israel. Pero Cristo obviamente vivía perfectamente, que es un contraste muy grande con la nación de Israel. Ahora llegamos a la tentación de Cristo. Y quiero darles otra vez algunos contextos geográficos, culturales, históricos. Mirando esta foto aquí, vemos el desierto de Judea. Es un área inmensa. Yo cuando era chiquito pensaba en el desierto quizás como unos acres no muy grandes. Cristo salió casi como un jardín de atrás de una casa, quizás un campo. Pero miren este desierto. Es enorme. Hay arroyos, hay ríos que pasan por aquí cuando llueve fuerte. Es desolado, aislado, seco. He caminado en este desierto por como una hora
máximo y ya estaba caliente, hacía como 108 grados, como 42 o 3 grados Celsius. Era impresionante. Y yo y la gente con quien estábamos quejándonos ya después de una hora, ya no aguantábamos más. Se imaginan 40 días en el desierto para Cristo y 40 años para la nación de Israel. Es un desierto impresionante. Y también vemos aquí una parte del desierto cerca de lo que se llama el Wadi Kelt. Era como un arroyo importante por el cual pasaba el camino de Jericó a Jerusalén, que tomó Cristo varias veces y que miraremos después en otra clase. Este lugar aquí está cerca de la ciudad actual de Jericó. Y más arriba, en este monte, ven un monasterio y también un restaurante, y hay carros que van ahí subiendo por cables. Aquí típicamente o por tradición se llama el Monte de la Tentación, pensando que fue en esta zona que Cristo fue tentado por el diablo. Para darles una idea un poco de ese trasfondo. Otra vez vemos el área muy grande, el Wadi Kelt, como mencioné. Ahí abajo, donde está apuntando casi al pie de la foto, el palacio de Herodes, donde vivía en el invierno, bien placentero. Después el camino que aquí se dice ascensión, ascenso de Adunim, donde David también caminaba cuando huía de Absalón, y otras partes. Pero miren lo inmenso que es este desierto. Y estaba aquí 40 días y 40 noches Cristo, y al final de ese tiempo es cuando sufrió las tentaciones de Satanás. Tenemos que recordar que realmente hay dos perspectivas diferentes cuando hablamos de las tentaciones, ¿sí? Nosotros enfocamos generalmente en la perspectiva de Cristo, cómo Él se sentía, cómo reaccionaba, cómo pensaba. Pero realmente había otra perspectiva también, la perspectiva del diablo, que vino a Cristo con ciertas metas en su mente, ciertos propósitos. Y hay que preguntarnos cuáles eran los propósitos para el diablo en las tentaciones de Cristo. ¿Por qué Satanás eligió estas tres tentaciones? Podría haber sido más o diferentes. ¿Por qué estas tres? Y nos hace pensar un poco quizás en el libro de Job. Les invito a buscar ese libro conmigo. Ustedes conocen la historia de Job quizás, un hombre muy recto, santo, vivió quizás en el antiguo pasado, quizás antes que Abraham, piensan algunos estudiosos. Y la historia de Job está en la Biblia para hablarnos de la naturaleza de la maldad y el problema de por qué sufren los justos. Pero la parte que quiero tocar esta mañana de esta historia está en los dos encuentros que Satanás tiene con Dios. Empezando en 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Se supone que esto quiere decir los ángeles de Dios en este contexto, entre los cuales vino también Satanás, o sea, como que se metió entre ellos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios del balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, y aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Miren ahí lo que pasa. Obviamente Satanás tiene permiso en ciertas ocasiones de entrar a la presencia de Dios y casi negociar con él. Y nosotros vemos lo que pasó después, cómo le quitó todas las bendiciones materiales que tenía Job,
hasta sus hijos también. Y después, por segunda vez, en 1 al 7, otra ocasión, la misma pregunta. Jehová dice, Job sigue siendo fiel a mí. Y después Satanás dice, por supuesto, pero si le tocas a Job directamente, pues te va a blasfemar. Y le da permiso de hacer todo hasta matarlo, ¿sí? Hasta ese punto, pero no lo puede matar. Y Satanás otra vez sale y le quita, le hiere, le da unas cuantas tentaciones y Job se queda bastante fiel. Yo me pregunto, mirando esa historia, si algo así no pasó con Cristo, ¿sí? ¿Será que quizás Satanás apareció y pidió permiso otra vez a Dios a tentar a su Hijo? Y que Dios le dio permiso de tentarle hasta cierto punto. No sabemos. Es interesante esta historia. Podría haber pasado o quizás no. Pero Satanás seguramente tenía algunos propósitos serios en tratar de desviar a Cristo de su ministerio, de arruinar desde el comienzo ese ministerio que iba a ser perfecto. Él quería ya arruinarlo y vemos después, por supuesto, que no pudo hacerlo. Entonces vamos a leer la versión de Mateo en capítulo 4, 1 al 11. Hay una versión paralela en Lucas también, Lucas 4. Pero Mateo 4, 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero que piensen un momento en cuáles fueron los propósitos de las tentaciones ya para Cristo. Ya hemos pensado un poco en las ideas de Satanás. Pero ¿cuáles eran las metas o los propósitos de este tiempo para Cristo? ¿Por qué los llevó el Espíritu al desierto? ¿Por qué Dios quiso que pasara por esta experiencia? ¿Qué hizo Cristo durante estos 40 días? Mucho tiempo, y no hay nada para hacer en ese desierto, les aseguro. ¿Qué hacía Cristo en estos días? Quiero que tomen unos 5 minutos para meditar en esa pregunta, para apuntar unas respuestas posibles a esta pregunta de los propósitos y las actividades de Cristo en estos 40 días. Y después hablaremos de otras cosas conectadas con esta historia. Ya han contestado estas preguntas. Me imagino que tienen unas buenas respuestas y me gustaría poder escucharlas. Pero quiero darles un poquito más de trasfondo acerca de los judíos para que entendamos aún mejor el propósito de Cristo de estar en el desierto. En toda su historia, especialmente en el tiempo del Éxodo y el tiempo en el desierto, los judíos eran gente del desierto. La palabra hebrea para el desierto es midbar, midbar. Literalmente esa palabra significa lugar de palabras, lugar de hablar. Ahí ven en la pantalla la palabra chiquita, que es la palabra actual en hebreo, midbar, se lee de la derecha hacia la izquierda. Y hay 3 consonantes en esta palabra, las 3 principales, D, B, R,
Y como en el hebreo original mencionamos ya que no tenía vocales, tenemos la opción de cuando leemos de intercalar varias vocales. Y los judíos que escuchaban o leían estas palabras en su contexto sabrían cuáles vocales meter ahí para dar el sentido correcto al pasaje. Nosotros que no entendemos tanto de hebreo como ellos, nos cuesta un poco más sin vocales. Pero miren esas consonantes, D, B larga, R. Y si intercalamos varias vocales distintas, cambia el significado, pero suena muy parecida la palabra. Y los judíos mirarían estas tres consonantes y pensarían quizás en todas las posibilidades. Es como un grupo de ideas alrededor de estas tres consonantes. Por ejemplo, si metemos una E y una I entre las consonantes, es debir, que en hebreo significa lugar santísimo. Lugar santísimo, ¿ok? Recuerden la idea principal, midbar, ¿ok? Desierto, y vayan combinando estas ideas mientras hablemos. Segundo, si metemos una E y una A, significa redil, el lugar donde uno cuida las ovejas para protegerlas ahí de noche o quizás en otros momentos. Debar. Y si metemos 2A es dabar. La B corta o B larga suave es casi igual en el sonido en hebreo. Y significa palabra. Y de hecho, dabar es el sustantivo o el verbo en hebreo. Tres palabras distintas, pero parecidas. Y sin vocales, parecen iguales y diciéndolas suenan iguales. Y es interesante conectar estas ideas. ¿Sí? Si combinamos todos los significados posibles, podríamos decir esto. El desierto, midbar, es el lugar santo, debir, donde Dios lleva a sus ovejas al redil, debar, para hablarles, dabar. O sea, las mismas tres consonantes, pero con 4 sentidos distintos, pero conectados. ¿Sí? Porque la gente de Dios está ahí siendo protegidos y cuidados en el desierto, que es su lugar santo, mientras Dios les habla. Dios les hablaba mucho en su historia en el desierto, a través de Moisés y los otros profetas y las acciones mismas. Entonces, si uno quiere escuchar cuando Dios habla, tiene que ir al desierto, quizás. Quizás la prosperidad de las granjas y de las viñas es demasiado. Quizás es importante volver al desierto. Y en el desierto, uno tiene que depender de Dios también. Uno no puede sobrevivir sin su ayuda en ese clima tan duro. Miramos algunos ejemplos de cuando nosotros quizás estábamos en el desierto. Quiero que otra vez que paren el video para pensar unos minutos en su vida personal. Pensando en el ejemplo de la nación de Israel y después Cristo, que pasaron tiempo en el desierto para escucharle a Dios. Piensen en cuáles eran sus momentos de desierto en sus vidas. Seguramente ustedes tienen algunos, todos los tenemos. ¿Cómo escucharon la voz de Dios? ¿Escucharon más claramente en el desierto? Quizás prestaron más atención estando en el desierto sin las distracciones que tenemos en otros lugares. Tomen unos minutos para apuntar quizás 1 o 2 veces cuando se sentían como si estuvieran en un desierto y lo que pasó y lo que ocurrió con Dios en esos tiempos. Otra vez, me imagino que ustedes tenían buenas respuestas y me gustaría compartirlas algún día con ustedes. Quiero seguir con esta idea, pues, de cómo Dios los llevó a veces al desierto para hablarles y para cuidarlos. Miramos el Antiguo Testamento en el trasfondo, cómo Dios los sostuvo a los israelitas allá. Por ejemplo, en Éxodo 16, vemos el ejemplo del maná, que empezó ahí por primera vez, y los codornices que Dios proveyó cuando ya estaban hartos del maná. Vemos en otro pasaje que la ropa que usaban por 40 años
no se les gastó. Imagínense eso. Este es el año 2009. Imagínense tener la misma ropa en 2049. Ya fuera de moda, dentro de moda varias veces. Interesante. Es un detalle, pero importante para los israelitas. También dice en por lo menos 2 ocasiones que Dios les proveyó agua de la roca. Éxodo 17 y otros pasajes también. Y no un poquito de agua, como de una canilla pequeña, sino mucha agua, quizás un lago entero, para que tomen miles y miles de personas de ese lago. Agregan algunos detalles interesantes acerca de la roca. Miramos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, y cuando él se refería al pasado de los israelitas, hablaban de pasar por el desierto y de comer ahí y de recibir agua de la roca. Pablo agrega, en una tradición, quizás una interpretación rabínica, él dice, y esa roca espiritual que les seguía era Cristo. ¡Wow! Si yo hubiera hecho eso en un proyecto de exégesis, mi profesor quizás me hubiera calificado muy mal. Pero Pablo lo dice, ¿cómo era Cristo la roca espiritual que les seguía a ellos en el desierto? No entendemos toda esa conexión, pero es interesante ver esa conexión de la roca del desierto. También hay un Salmo 81:16 que dice que sacará miel de la roca. Y uno se imagina eso y dice, pero ¿cómo va a hacer eso Dios? ¿Va a exprimir la roca para que rinda miel? ¿O hay otra forma? Otra vez, si uno está en el desierto, ve que casi no hay árboles, muy pocos árboles en el desierto, pero muchísimas rocas. Entonces, las abejas que están en el desierto tienen que hacer sus nidos ahí en algún lugar. Entonces las hacen ahí en las rocas, dentro de las piedras, y ahí sale la miel. Así proveyó Dios miel de la roca que habían hecho las abejas ahí. Otra vez entonces, volvemos a Cristo. Él está en el desierto. Y con este trasfondo de la gente judía, de estar en el desierto, de recibir bendiciones de Dios, de ser cuidados por Dios, de escuchar la voz de Dios, vemos el caso de Cristo. Otra vez preguntamos, ¿cuáles eran los propósitos de estas tentaciones para Cristo, este tiempo en el desierto? Y podemos contestar lo mismo que para la nación de Israel. También Cristo quiso y necesitaba escuchar la voz de Dios, del Espíritu, en el desierto, y así podía planificar su ministerio. Me imagino que estas tentaciones que venían eran tentaciones dirigidas hacia sus puntos débiles posibles. ¿Cómo iba a usar su poder? ¿Cómo iba a depender de Dios? ¿A quién iba a adorar? ¿A quién iba a apuntar? ¿Sí? Eran tentaciones para un ministro que está comenzando su ministerio. Así que Cristo podía escuchar la voz de Dios y estar bien firme en sus planes para cómo iba a conducir su ministerio. Y él iba a enfatizar la importancia de depender de Dios en su ministerio y no del hombre, no de sí mismo. Como la nación de Israel tenía que depender de Dios en el desierto, Cristo también tenía que mostrar esa dependencia, importantísimo. Y eso mismo nos da un ejemplo. Cristo con su tiempo de tentación en el desierto, Cristo con su forma de escuchar a Dios, Cristo con su forma de planear su ministerio, Él nos daba un ejemplo de cómo podemos resistir al diablo y así salir con éxito al ministerio. Algunos puntos interesantes vemos alrededor de las tentaciones. Dice en Mateo y en Lucas que el Espíritu Santo lo guió al desierto. Interesante eso, lo guió al desierto. No era por casualidad, no se perdió, sino que lo hizo a propósito. Él ayunó durante 40 días y 40 noches. Y al principio yo pensaba, bueno, así era más débil aún para estas tentaciones, especialmente la tentación de piedras a pan. Pero yo creo que ese ayuno le hizo quizás más fuerte espiritualmente para resistir los ataques del diablo.
Vemos que el orden de las tentaciones, números 2 y 3, es diferente en Lucas y en Mateo. Vemos también que al final de las tentaciones, Satanás deja a Jesús. Y esto nos recuerda de algunos pasajes en la Biblia que son promesas de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13, que dice que Dios no nos va a dejar ser tentado más de lo que podemos aguantar, o que nos va a ayudar a resistir, o que nos va a dar una salida. Qué bueno que es Dios. Él nos protege, Él provee para nosotros. Hay otro pasaje que dice que si resistimos al diablo, Él tiene que huir. Es un principio espiritual. Él no tiene elección. Si resistimos, la promesa es que el diablo tiene que huir. Entonces aquí vemos que Satanás deja a Cristo después de tentarlo, porque Cristo resistió, y podemos hacer lo mismo nosotros. Y después de que lo dejó, vemos que los ángeles vinieron a atenderle, cosa que también nos promete Dios. En Hebreos 1:14 dice que los ángeles son siervos que ministran a los siervos de Dios, a nosotros. Y es otra promesa, que Dios nos va a cuidar, nos va a proveer todo lo que necesitamos si somos fieles a Él. Ahora seguimos pues con las tentaciones. ¿Dónde ocurrieron? Hay por lo menos dos formas de pensar en esto. Una forma es pensar que ocurrieron como visualmente, pero en la mente de Cristo, que era casi como visiones o alucinaciones, pero que no eran realmente en lugares diferentes. Pero hay otros que piensan que el diablo realmente los llevó a Cristo a varios lugares para mostrarles y tentarle. Y si ese es el caso, hay una tradición de los judíos que dice que la primera tentación del pan quizás se llevó a cabo en el monte Sinaí. Y conectan ellos la idea de la ley de Dios, la palabra de Dios, con esta tentación, porque Cristo responde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, el pan espiritual sería la ley, la palabra de Dios. ¿Y dónde fue dada esa ley? En el monte Sinaí. Por eso algunos piensan que el diablo lo llevó al monte Sinaí para la primera tentación. ¿Sí? 3 montes. El segundo monte, segunda tentación, quizás es el monte Moriah, donde Satanás llevó a Cristo al templo, dice, al punto más alto, el pináculo del templo, para tentarle a echarse para abajo. El monte Moriah, pues, era un monte clave en la historia de los judíos. Es el mismo lugar donde Abraham había llevado a Isaac para sacrificarle cuando Dios le paró. Es el mismo lugar donde después Cristo volvería, donde estaba construido el templo, y sobre ese monte en alguna parte donde estaba Gólgota, donde Cristo murió en la cruz. Así que el segundo monte, segunda tentación, quizás ocurrió en el mismo lugar que muchos sucesos importantes para los judíos. Y la tercera tentación quizás se llevó a cabo en el monte Hermón. ¿Por qué? Bueno, dice que le mostró todos los reinos del mundo, y el monte Hermón es el monte más alto de Israel. También es un monte con algo de historia acerca de la lucha entre Dios y el diablo, y quizás ahí es donde fue tentado Cristo a adorarle a Satanás. Interesante esa tradición, si es verdad. Pero otra vez, como dijimos con otras cosas como la fecha del nacimiento de Cristo y todo eso, no importa tanto esos detalles, sino el hecho de que Cristo fue tentado y Cristo resistió. Si miramos algunos ejemplos, pues, o algunos detalles de las tentaciones mismas, la tentación del pan, miren cómo le tienta Satanás. Las primeras palabras que dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El arma del diablo es poner en duda todo, ¿sí? Él pone en duda nuestra identidad, hasta de Cristo mismo. Si realmente eres el Hijo de Dios, entonces haz esto para comprobármelo, ¿sí? Pone en duda la identidad. También pone en duda las promesas de Dios.
Él nos hace cuestionar a veces si Dios realmente va a ser fiel, si Dios va a cuidarnos, si Dios va a sostenernos. Pone en duda las promesas de Dios. Y esto lo ha hecho desde el comienzo, con Eva en el jardín de Edén. Él decía, ¿qué dijo Dios acerca de estas reglas? ¿Realmente dijo que no tocaras nada? ¿Realmente dijo eso? Y si lo dijo, sabes que realmente no morirás. Pone en duda a Dios y las promesas de Dios y nos hace cuestionar. Y vemos que Cristo respondió con estas palabras de Dios. Es otro tipo de comida, no pan de piedras. Es otro tipo de comida que le sostiene para poder responder a esta tentación del diablo. En Deuteronomio 8:3, este pasaje dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces Cristo se quedó firme con esa respuesta. Otra vez quiero agregar un punto importante aquí, un punto de entender el texto. Hay una palabra que los judíos usan para el Antiguo Testamento. No lo llaman Antiguo Testamento porque muchos de ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Piensan que hay solamente un testamento. Entonces lo llaman Tanakh. Cristo habrá usado esta palabra también para el Antiguo Testamento. Y es un acrónimo formado por tres iniciales de las tres secciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la T es de Torah, del Pentateuco, los primeros 5 libros. La N es de Navim, que significa profetas e historia. Y la K es de Ketuvim, los escritos. Entonces, si uno mete 2 vocales, 2 A en el medio, es Tanakh. Y es una forma fácil de decir las 3 secciones del Antiguo Testamento. Y Cristo responde con las palabras del Tanakh al diablo y su tentación. La segunda tentación del templo es una tentación para hacer actividades ilegítimas. Por ejemplo, probar a Dios es algo que nunca debía hacer un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya es bueno, ya se ha comprobado, no necesita más señales. Y vemos después en el ministerio de Cristo que Cristo se cansa muchísimo cuando la gente insiste en tener más y más señales y no aceptan las señales que Dios ya les ha dado a través de Él. Así que Cristo, en su ministerio, Él no quiere probar a Dios y Él no quiere que otros lo hagan tampoco. Y también esta tentación era para como hacer un espectáculo de sí mismo y quizás un espectáculo de Dios. Era innecesaria. Entonces Cristo no quiso hacerlo. Es interesante ver también que en esta tentación el diablo tuerce la palabra de Dios para engañarle a Cristo. Algunos piensan que el diablo desconoce la palabra de Dios, pero no es la verdad. La conoce muy bien, pero la utiliza no para enseñar, sino para engañar y mentir, como hace con todo lo demás, como es el padre de la mentira. Y el pasaje que él cita en este caso es Salmo 91, versículos 11 y 12. Y lo que cita es correcto. O sea, si uno mira Salmo 91, dice eso. Pero la diferencia es que el resto de ese contexto, en ese pasaje, habla de un hombre que confía en Dios, que guía sus pasos por la ley de Dios, que en cada detalle de su vida trata de ser fiel a Dios. Y dice que ese tipo de hombre es el hombre que Dios rescata y protege en los momentos peligrosos. No está hablando del hombre que trata de poner a prueba a Dios, el hombre que ignora a Dios, que empuja los límites y espera que Dios lo rescate. Está hablando del hombre fiel que no necesita poner a prueba a Dios porque ya vive según lo que Dios quiere todos los días. Entonces el diablo tuerce el sentido, el contexto de ese salmo que él cita aquí. Y por supuesto, Cristo habla de Cristo resiste
esta tentación con otro pasaje de Deuteronomio 6:16, que es el mismo contexto para la tercera tentación que Cristo resiste también. La tercera, pues, es la tentación de los reinos. Y hay dos mentiras que hace el diablo aquí que Lucas nos destaca. Primero, el diablo finge que todo le pertenece, cuando realmente no todo le pertenece. No es suyo para dar, pero finge como si lo fuera, ¿sí? La segunda mentira es que él se lo entregaría a Cristo si Cristo lo adoraba. Pero sabemos que tampoco lo haría. Es mentiroso. Lo que dice ya sabemos que no podemos creer. Y aun si Cristo hubiera adorado a Satanás, no le hubiera entregado esos reinos que no eran suyos para entregar igual. Así que esta tentación también está llena de mentiras. Y la respuesta que da Cristo, otra vez, de Deuteronomio 6, el mismo contexto de una persona que confía en Dios en vez de sí mismo. Ahora, con esta tercera, hay otra tradición judía que dice que el diablo llevó a Set, el hijo de Adán, al monte Hermón, y que allí básicamente ocurrió la misma tentación, que le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de su adoración. Y no sabemos si es verdad o no, quizás fue una tentación para Set, no hay ningún récord en la Biblia de esto. Pero es interesante comparar, pues, esta historia con esa tradición, porque si es verdad, el caso es que tenemos el hijo del primer Adán, Set, y el hijo del segundo Adán, o el segundo Adán mismo, Cristo, con la misma tentación. Y sabemos que en el caso de Cristo era exitoso y resistió esa tentación. También es interesante notar que Cristo recibió al final legítimamente, o sea, en el tiempo de Dios, todo lo que el diablo le ofrecía ilegítimamente. Él recibió pan, dice que los ángeles lo atendieron. Él recibió protección de Dios. Varias veces en su ministerio vemos que querían arrestarle o querían atacarle o echarle de un precipicio y Dios le proveyó la salida de esos momentos peligrosos. Recibió la protección de Dios en el momento indicado. También él recibió toda autoridad, pero no en ese momento, sino después, cuando ya había cumplido con la voluntad de Dios. Recibió todo, pero en el tiempo y según los planes de Dios. Quizás la tentación más importante aquí, una tentación quizás escondida detrás de las otras tres, era esta, de hacer las cosas a la forma que uno mismo quiere, en vez de esperar para los planes de Dios. Y Cristo en esta historia nos enfatiza que la mejor forma de conseguir todo lo que queremos y más es esperar los momentos de Dios. Es interesante ver lo que nos enseña eso hoy para nuestra obediencia. A veces estamos buscando cosas buenas, pero en un momento incorrecto. No ha llegado el tiempo justo para nosotros. A veces buscamos cosas buenas, pero a través de un medio ilegítimo que Dios no quisiera. Él quiere que tengamos la cosa que buscamos, pero no de esa forma. El fin no justifica los medios en muchos casos. Entonces debemos tener paciencia como Cristo tuvo, porque si lo tenemos, pues Dios va a concedernos todo lo que necesitamos y pedimos y aún más, si estamos esperándole fielmente. Quiero darles pues otro momento de reflexión. Quiero que pongan en pausa un momento el video para pensar en estas preguntas. ¿Cuál es la táctica más exitosa de Satanás contigo? Ya que hemos mirado estas tentaciones de Cristo, quizás eran los puntos más débiles posibles de Cristo. ¿Cuál es la táctica que usa Satanás más contigo para tener éxito? ¿Cuál es tu área más débil en que Satanás te ataca con frecuencia? Y quizás la más importante, ¿qué estás haciendo para resistir esa tentación? Es importante pensar en eso. Tomen como 5 a 10 minutos y piensen en estas preguntas. Sean honestos, porque
No sé si están solos mirando este video o si están en un grupito, pero Dios conoce el corazón. Pueden ser honestos con Él y consigo mismo, para que ustedes puedan empezar a resistir como Cristo resistió. Tomen unos minutos ahora. Y después de pensar en estas preguntas, pues, ¿qué están haciendo para resistir? Es importante hacer un plan y comenzar. Alguien ha dicho que la mentira más grande del diablo es que hay tiempo. Hay tiempo para cambiar, hay tiempo para volver a Dios, hay tiempo para aceptar a Dios. No hay apuro, hay tiempo, ¿sí? Y si nos puede hacer postergar esa obediencia, si nos puede hacer postergar esos cambios, esas correcciones tan necesarias en nuestras vidas, ya nos tiene. No tiene que hacernos salir a matar a alguien o salir a cometer adulterio con 100 mujeres. No tiene que hacer eso. Si nos puede hacer postergar la obediencia en las cosas que Dios nos está destacando ahora, nos puede ganar. Y así nos lleva al infierno. Pero si nosotros empezamos hoy ya, si reconocemos las áreas débiles de nuestras vidas, nuestros puntos más débiles, si reconocemos los ataques del diablo y si resistimos como Cristo resistió, la Biblia promete que Satanás va a perder. Nosotros vamos a ganar. Nosotros podemos resistir. Nosotros vamos a salir del desierto. No hay duda. Es una promesa. Podemos hacerlo porque Cristo ya lo hizo y nos ofrece su ayuda y su espíritu para resistir. Pero Dios y Cristo no nos van a forzar a obedecer. Debemos elegir nosotros que queremos cambiar, queremos resistir, queremos ya mejorar esas áreas de nuestras vidas. Todos las tenemos. Nadie es perfecto aparte de Cristo. Pero Cristo quiere ayudarnos en esto. Quiero cerrar esta clase pensando en algo que parece ser quizás negativo al principio, pero termina siendo positivo. Porque todos nosotros hemos luchado contra la tentación y hemos escuchado la voz del diablo a veces más que la voz de Dios. Y a veces es cierto que pecamos. Caemos en tentación, frente a la tentación, caemos en el pecado y pensamos que nunca más vamos a salir. Bueno, quiero hablarles un momento de cómo pueden distinguir, pues, entre la voz del diablo y la voz de Satanás. Porque si pueden reconocer esas voces, pueden saber a quién obedecer. Cuando pecamos, cuando ya hemos caído en pecado y ya es parte del pasado nuestro, ¿cómo es que nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Satanás? Dios, con nuestro pecado, perdona y olvida el pecado. Pero Satanás explota y nos recuerda del pecado que hemos cometido. ¿Sí? Satanás no quiere soltarlo, pero Dios sí. Dice que lo borra de su mente. Qué bueno que es Dios. Con el pecado, Dios lo usa para enseñar y corregirnos. En cambio, el diablo usa el pecado para culpar y acusar más. Es uno de sus nombres en la Biblia, el acusador de los hermanos. Dios no quiere que vivamos en ese pecado, no quiere que sigamos repasando lo que pasó y cómo nos comportamos, pero sí quiere destacar cómo evitarlo en el futuro. Así que usará el pecado, pero para enseñar y corregir. En cambio, Satanás no quiere cambios, le gusta cómo está. Entonces nos va a enfocar en la culpa que tenemos y las acusaciones que nos tira. Dios nos anima cuando nos habla. Él nos habla de un futuro más positivo. Él nos habla de las cosas buenas que Él va a hacer. En cambio, Satanás nos desanima. Nunca vas a hacer nada bueno. Nunca vas a poder salir de este pecado. Nunca hiciste nada bueno y no vas a empezar ahora. Satanás nos desanima. Y cuando escuchamos voces en la cabeza que nos desaniman de esa forma, esa voz no es de Dios, es del diablo. Ignorémosla y escuchemos las palabras de Dios en toda la Biblia
que nos afirman nuestra identidad en Cristo y las bendiciones que tenemos y las promesas que Él nos da. Dios también, cuando nos habla, mira hacia adelante. Dice, bueno, pecaste sí, pero estás perdonado. Pecaste sí, pero aprendiste de eso. Ahora quiero que mires lo que te tengo por delante. En cambio, Satanás nos enfoca hacia atrás. Vuelve a rebobinar todos los pecados del pasado. Quiere insistir en que vivamos esos otra vez, que los repitamos. Mira hacia atrás. Mientras en cambio Dios nos pone esperanza en el futuro. Y Dios promete y premia, mientras Satanás amenaza y daña. ¿Cuál preferimos nosotros? Obviamente es mucho mejor lo que ofrece Dios. Así que queremos elegir cómo vamos a vivir, cómo vamos a portarnos frente a las tentaciones de Satanás. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a aceptar? ¿A quién vamos a seguir cada día? Obviamente Dios tiene mucho más para ofrecernos que el del diablo. Y Dios nos promete, como dije, la misma protección, la misma bendición, la misma ayuda que dio a Cristo en el desierto con sus tentaciones. Creamos a Dios, sigamos a Él y Él nos ayudará. Que el Señor los bendiga.